Enfoques Cristianos, un momento de quietud y reflexión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos oyentes de Enfoques Cristianos. Nuevamente estamos aquí, mi nombre es Fabián Merino y te estoy acompañando en estos 30 minutos que tenemos como todos los domingos para poder hacer este programa que tanto nos gusta hacer. Hoy es el último domingo de septiembre y septiembre para los cristianos es un mes muy especial porque lo venimos diciendo ya a lo largo de todos los domingos que hemos estado, que es el mes de la Biblia. Mes que los cristianos celebramos porque la Biblia es la palabra de Dios y como tal es el libro que revela acerca de el Dios que adoramos y también aquel que nos puede posibilitar que le conozcamos. Es el libro que hoy puede estar al alcance de tus manos a través de muchos medios, ya sea en formato de papel o ahora también digitalmente. Qué bueno es poder tener el alcance de la Biblia en nuestro idioma. La Biblia es un libro que ha sido traducido a muchísimos idiomas, pero todavía falta la traducción de este libro maravilloso de Dios a muchas lenguas, ¿no? Pero en eso trabajan muchos eruditos, muchas personas que están comprometidas con llevar el mensaje de la Biblia. La Biblia es un libro incomparable. Lo hemos dicho ya en otros programas también, y en este último domingo también vamos a hacer mención acerca de algunas de las palabras que tiene en su contenido. Así que yo te invito a quedarte aquí en los próximos minutos y vamos ahora a escuchar música y que vos puedas también a través de esta canción ir conociendo qué es lo que dice la Biblia. Es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida. Aún allí tú y nada temeré mientras tú estés aquí. Acompáñame hasta el final. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. A pesar de tu amor, a veces tengo dudas. Te ruego, Jesús, sé mi guía. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. A tu lado quiero andar y amarte hasta el fin. Por favor, perdóname. Es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Y una luz que alumbra mi ser. Y una luz que alumbra mi ser.
Muy linda canción esta que acabamos de escuchar, que tiene base bíblica justamente, porque lo que pretendemos en este día también es precisamente hacer hincapié en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y esto que escuchamos en la canción tiene su base bíblica en el Salmo 119, versículo 105, que dice: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Ahora, si uno comienza a desglosar estas frases, estas palabras que parecen tal vez una frase filosófica o una frase bien dicha por algún poeta, tenemos que encontrar en ella, tenemos que ver en ella que hay una profundidad extrema. En este momento, en este tiempo, sobre todo, estamos viviendo un tiempo oscuro. Oscuro digo por tanta maldad que vemos, tanta violencia que vemos, tantas decisiones de gente que no llevan a buen puerto, decisiones que se toman a la ligera y que después traen consecuencias funestas, consecuencias hasta de muerte. Y yo se los voy a poner en un ejemplo claro. En este momento, y si hablamos de violencia, vemos decisiones que se toman apresuradamente, donde una persona golpea a otra o es violenta contra otra persona. Y lo vemos en lo cotidiano. A veces no hace falta más que prender la tele y ver un noticiero para darnos cuenta que esto es realidad. Que la gente alterada por cualquier motivo en una discusión de tránsito, tal vez toma un objeto contundente y le pega a otro y causándole la muerte, y si no la muerte, heridas graves. O la violencia doméstica, que tan hoy está al orden del día, lamentablemente. Vemos momentos de violencia aún en las escuelas, con jóvenes, ¿no es cierto? Vemos momentos de oscuridad cuando se toma una decisión de matar a otra persona por celos, como ha pasado en estos días, ¿no? Vemos cosas horribles y decisiones que se toman justamente en la oscuridad. Y para justamente que esa oscuridad no siga estando así en la vida de las personas, la Biblia es la clave. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios encontramos una lámpara. ¿Qué es una lámpara? Una lámpara es aquella luz que me alumbra. Si lo ponemos en términos gráficos, si ustedes han caminado en la oscuridad plena, en la noche, cuando la luz se corta y venís caminando por una calle y está totalmente oscura, no sabés con qué te encontrás. Si hay un pozo, si hay algo que te pueda hacer tropezar y te puedas caer, ¿no? Pero cuando tenemos una luz, aunque sea mínima, ya podemos visualizar por dónde vamos caminando, para no tropezar, para no lastimarnos. En nuestra vida pasa algo similar y necesitamos una luz que sea clara, una luz que sea contundente, una luz que brille por sobre todas las cosas y que sea una luz que sea permanente. Y esto es lo que la palabra de Dios es. En forma figurativa se habla de una lámpara, ¿no es cierto?, acerca de la palabra, de las palabras que Dios ha dejado reveladas en la Biblia, precisamente. Y esta se la compara con una lámpara, con una luz, ¿no? Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino, una luz que guía mi caminar. ¿Cuántas decisiones mal hemos tomado muchas veces por no hacer caso a esta palabra que Dios quiere hoy amorosamente darnos? Es una palabra que está al alcance de todos. Tal vez no has tenido nunca el privilegio de leer la Biblia. Yo te invito, como cada domingo, a que vos puedas encontrar a través de las páginas de la Biblia la verdad que Jesucristo mismo decía que es. ¿Sabés que Jesucristo allí, en un momento de su vida, tiene un momento de orar por aquellos que eran sus discípulos, pero también por aquellos que iban a creer en Él? Y allí en Juan capítulo 17 encontramos: Señor, conságralos en tu verdad. Y Él dice y afirma: tu palabra es verdad. Hoy, cuando vemos que el valor de la palabra está mermada, ¿no es cierto? Porque a veces decimos, bueno, y comparamos que ya no hay palabra, ya las personas no tienen palabra. Las personas prometen cosas y no cumplen su palabra. Entonces se ha hecho imprescindible, no solo necesario,
firmar documentos para que esa palabra que se dio se pueda cumplir. Y si no se cumple esa palabra que ha sido dejado por escrito y firmado ante autoridades legales, vienen las consecuencias. ¿Por qué? Porque ya no hay palabra. Y cuando vemos una persona que tiene palabra y que dice algo y es verdad, hoy lamentablemente sorprende lo que debería ser normal. Sin embargo, la normalidad se ha vuelto algo que no es tan así. Sin embargo, la palabra de Dios sigue teniendo vigencia y sigue siendo la verdad y será verdad porque Dios no miente. Dios no nos miente. Y si vos querés comprobar realmente que Dios no te miente, comenzá a leer una Biblia y te darás cuenta que Dios no nos miente. No nos miente en ningún aspecto de nuestra vida. Mucha gente está desahuciada muchas veces aún por las religiones y por los religiosos, que han dicho cosas que Dios nunca dijo. Pero es por desconocimiento de esa palabra que mucha gente está desahuciada también. Pero cuando vos comenzás a leer la Biblia, la palabra de Dios, que es verdad, comenzás a tener la luz que tu vida necesita. Quiero hacer una pausa acá y podamos escuchar otra canción que nos va a hablar acerca de la palabra de Dios. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí
que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor, y tal como lo escuchábamos en esta canción también que habla acerca de la palabra, ¿no? Tu palabra es verdad, decíamos en el bloque anterior. Y cuánta gente que se siente hoy defraudada, desahuciada, gente que está enferma, gente que está con un pronóstico de una enfermedad terminal, un diagnóstico duro de afrontar, de asimilar, y que no tiene más esperanza. Gente que conocemos muchas veces aún en nuestro medio que está pasando por dificultades, está pasando por momentos angustiantes, está pasando por momentos de una decisión que tal vez quiera tomar y que no va a ser la más indicada o la más acertada. Yo quiero decirle a toda esa gente que hoy me escucha, que hoy nos escucha a través de Enfoques Cristianos, que hay esperanza y que la palabra de Dios tiene vida y vida en abundancia. Jesús tiene vida y vida en abundancia para vos. Y es necesario que vos conozcas la palabra de Dios para poder comprender cuál es el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida. En la palabra de Dios, en la Biblia, encontrás palabras de esperanza, palabras que nadie nunca pudo decir, ni nadie nunca pudo cumplir, si no es Dios. Y nosotros proclamamos el mensaje de la palabra de Dios porque ha traído vida y esperanza a nuestra vida. Aun cuando estábamos en las situaciones más difíciles, más angustiantes, de peligro, aún en situaciones donde nuestra vida parecía ya tener un fin y no encontrarle más la vuelta, ahí Dios llegó con su palabra para animarnos, para levantarnos, para decirnos directamente a nuestra vida: tenés esperanza, tenés salida en mí. Por eso es importante que vos conozcas al Dios de la Biblia, no al Dios que a lo mejor tu imaginación se ha creado, no a lo mejor el Dios que te han enseñado a lo mejor desde la religión, sino al Dios verdadero, único y verdadero que expresan las páginas de la Biblia. Por eso es importante que en este día puedas conocer a aquel Dios que quiere hacer en tu vida algo importante, ¿no? Y fíjate que, ¿por qué hablamos de la Biblia como la palabra de verdad? Porque la Biblia también afirma que, por ejemplo, la hierba se seca, el pasto, y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Quiere decir que no es una palabra que fue dada para algún tiempo nada más. Vos me podrás decir, pero bueno, la Biblia fue escrita hace muchísimos años y bueno, ya como que está fuera de moda. Nada que ver, nada que ver. Cuando vos comenzás a leer la Biblia te das cuenta que la Biblia es un libro súper actual. Es un libro que está no solamente indicado para algunos, o para los religiosos, o para las personas mayores. No. La Biblia la puede leer un niño y la puede comprender. La puede leer un anciano y puede encontrar aquello que nunca encontró durante toda su vida, aún con toda su experiencia y con todo el bagaje que haya tenido de estudios y con toda la filosofía que pueda tener a lo mejor en su carrera o en su vida. La Biblia es un libro que quiere llegar a vos. La palabra de Dios quiere llegar a tu vida. Dios quiere llegar a tu vida a través de su palabra. Y es importante que puedas entender que esto que decimos no es una palabra nuestra, sino que es la palabra de Dios que permanece para siempre. Porque también el mismo Jesús dijo esto: cielos y tierras pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y esto es una verdad absoluta. Cuando hoy se dice muchas veces que no hay verdades absolutas, los cristianos podemos afirmar y asegurar que la palabra de Dios es la verdad de Dios revelada al hombre y que es absoluta. ¿Sí? Tristemente hemos visto esta semana, para los que somos cristianos y seguimos a Jesús y creemos en la palabra de Dios,
ver a un ministro desplazar el libro que estaba arriba de la mesa, que era la Biblia, precisamente, cuando se le tomó juramento para comenzar a gestionar el cargo que él va a desempeñar en este tiempo. Ministro de Educación. Tristemente lo hemos visto. Correr la Biblia al momento de tomar ese juramento. No sé la intención, personalmente no lo sé por qué hizo esto este hombre, pero en algún sentido eso es un símbolo de lo que muchas personas hacen en su propia vida, teniendo al alcance de su vida la palabra de verdad, la palabra de Dios, y lo que hacen con su actitud, lo mismo que este hombre hizo el otro día, correr la Biblia para no escucharla, en definitiva, para no hacer caso a lo que la palabra de Dios dice. Créeme que muchos de los fracasos de nuestra sociedad, muchos de los problemas que hoy tenemos como sociedad, derivan de personas que corren la palabra de Dios de sus propias vidas. Derivan de dejar a Dios de lado, derivan de decir, Dios, no te necesito, tu palabra no me interesa, lo que vos me digas para mí no tiene importancia. Cuando vemos actitudes de este tipo, vemos reflejada una sociedad que mayoritariamente se dice cristiana, pero que muchas veces se ha alejado del contexto de lo que Dios dice en su palabra. Por eso, desde este medio nosotros concientizamos, tratamos de alentarte a la lectura de la Biblia, teniendo en cuenta que es la palabra de Dios, única y suficiente para la salvación del hombre y para poder vivir conforme a lo que su palabra dice, conforme a lo que Dios dice. ¿Sabes qué? Y ya casi terminando, en el Salmo 119 también hay una partecita que hace una pregunta. Dice, ¿cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Y esto de joven, tomalo para vos también si sos niño o adulto o de la edad que seas, no importa. ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Y responde la misma palabra, viviendo de acuerdo con tu palabra, dice la Biblia. ¿La palabra de quién? Mía no, la palabra de Dios. Muchas personas tienen objetivos en la vida, tienen metas en la vida y está bien, pero muchos han equivocado el camino y se han frustrado precisamente por no seguir el consejo de la palabra de Dios. En este día, que celebramos también el día de la Biblia, el mes de la Biblia, queremos decirte que la palabra de Dios está al alcance de tu vida. No la desperdicies, no lo dejes pasar. Hoy es el momento que tenés la oportunidad de conocer a Dios a través de la Biblia. Y queremos también decirte que Jesucristo quiere ser parte de tu vida, quiere que vos le hagas parte de tu vida. ¿Por qué no conoces a Jesús? ¿Por qué no le hablas a Él? ¿Por qué no le decís, Señor, perdóname, yo viví de espaldas a tu palabra? Quiero conocerte, Señor, haceme tu hijo, tu hija. Y el Señor seguramente vendrá en ayuda inmediatamente de vos. En la situación donde estés bien o estés mal, en la situación donde estés, Dios te va a escuchar y Dios te va a sacar. Dios te va a dar esa salida que hoy tu vida está necesitando. ¿Sí? Y quiero también invitarte a que nos puedas seguir sintonizando acá en 92.5 y también en 1540 en AM, en Radio Tuyú, todos los domingos a la 1 de la tarde. Y también invitarte a que los domingos a las 10:30 vengas a Avenida Buenos Aires 971, casi Carlos Madariaga, a escuchar más acerca de la palabra de Dios. Y verás que cuando comiences a conocer la palabra de Dios, dirás, sí, tenía razón aquel que un día me habló y me habló de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que tengas muy buena semana y nos reencontramos aquí en Enfoques Cristianos el domingo que viene. Es para el débil su fortaleza, escudo al que confía en ti, escudo al que confía en ti. Todo lo que hay desvanecerá, el cielo y la tierra pasarán, tú no cambiarás, permanecerás.
ha sido Enfoques Cristianos, un programa de la Iglesia Cristiana Evangélica que volverá a estar con ustedes el próximo domingo a las 13 horas. Será hasta entonces, y gracias por su compañía.